Aquí en el centro de la ciudad de Capiatá, a la altura del antiguo kilómetro 19 sobre la ruta 2, se encuentra el Museo Mitológico Ramón Elías. Precisamente la ciudad de Capiatá recibe el nombre de la ciudad de los mitos. Este es el hermoso predio de la familia Elías, donde fuimos recibidos por la señora Elsa Elías y nos dio la posibilidad de entrar y visitar este precioso, importantísimo museo que tenemos en Paraguay, donde se rescatan los famosos mitos que describe el escritor Narciso Recolmán Rosicrán en su obra Ñandecpicuera. Entonces, esta es una visita que estamos haciendo al lugar que es el Museo Etnográfico, el Museo Mitológico Ramón Elías. Este es el sitio, un lugar precioso. Tenemos imágenes de santos. Acá hay una referencia a la ciudad de Capiatá. El origen de Capiatá es similar al de muchas ciudades paraguayas, una población espontánea surgida de la paulatina centralización de los servicios religiosos y administrativos de una extensa área agrícola, dice acá. Es una referencia a la historia, en este caso de la ciudad de Capiatá. Y precisamente acá en este hermoso museo, donde podemos encontrar estas hermosas imágenes detalladas, tenemos la posibilidad de hacer esto gracias a la señora Elsa Elías, a quien le quiero hacer una consultita, si es que ella nos puede comentar un poco de la historia del museo, señora Elsa. Gracias por recibirnos. Bueno, la historia es que el señor Ramón Elías fue el que fundó en la parte del museo, todo con materiales de la época colonial, todos son originales, que traídos del interior del país más hacia el norte, le avisaban que desechaban alguna casa, iglesia, y empezó a traer para construir todo es original, las vigas, las puertas, ventanas, pisos completos. ¿De qué año es el museo, señora? Y hace 50 años que se hizo, 50. Se terminó. Y la parte de la mitología guaraní, bueno, empezamos ahora con la parte de los jesuitas y franciscanos, que durante la avenida, el descubrimiento del Paraguay, los españoles les trajeron a los jesuitas y franciscanos para ayudar y educarles a los guaraníes, indios guaraníes, sobre la doctrina cristiana y la civilización, que le ayudó mucho para aprender y hacer la parte de las imágenes, que está en todo el Paraguay. Y una consulta, señora Elsa, la gente que quiera venir, usted nos decía que se hace por agendamiento, sí. ¿Cómo puede hacer para...? Y llamar al número 0983-152-428, Museo Mitológico. ¿Y se puede visitar en qué días de la semana? ¿Todos los días? De lunes a sábado, de 9 a 12 y de 15 a 17. Y domingos y feriados de 9 a 12 horas. Qué interesante. Usted, si nos puede contar un poco algo sobre don Ramón Elías, un poco de la historia de él. Y él fue una persona que le encantó el arte, la cultura paraguaya. Y de repente nomás, cuando yo era chica, he visto que él ya tenía el bombero, ya tenía el curupí, y se dedicaba a restaurar muebles, era anticuario, y con eso se dedicaba para vender, y se iba por el interior del país para rebuscarse con las imágenes, con los muebles que él reciclaba, que le gustaban mucho a la gente, especialmente a los extranjeros, europeos. Y de paso se iba y le interesaba sobre la mitología guaraní y le preguntaba a las personas, a la gente anciana, si veían y cómo era, y ellos le decían tal cual. Más leía muchos libros de poetas paraguayos y su imaginación fue creando todos los mitos. ¿Él dónde nació? ¿Es de Capiatá? No. Mi mamá es la que nació en Capiatá. Él nació en Asunción. En Asunción. Sí.
Y acá están desde más o menos qué años la familia, en este sitio. ¿Kilómetro 19 sería esto más o menos? Ahora es el kilómetro 21. 21, y medio. sí. Sobre Ruta 2. Ruta 2, Mariscal Estigarribia. ¿Y más o menos cuánto tiempo hace que está la familia acá? Y mira, al principio vivíamos al lado, hasta que él empezó a hacer su museo y nos mudamos. Y ponerle que tenga 45 años. Está acá el museo. Estamos acá en el museo. Sí. ¿Y él en qué año nació, señora? Él nació el 10 de noviembre de 1929. ¿Y falleció? Del 28 de febrero de 1981. ¿El nombre de su esposa? ¿De don Ramón? Elsa Césped de Elías. Sí, ¿y los hijos? Y los hijos tuvo 6, pero 2 fallecieron muy chiquititos, Melba y Felipe, que no llegué a conocerlo. Después está Oscar, está Elba, que falleció también mi hermana, Felipe y yo, Elsa. ¿Usted la Pajahue? Sí, la Pajahue. y díganme, ¿sus hermanos, los sobrevivientes, están acá en Capiatá? Sí, uno vive enfrente y acá 1 kilómetro. Ah, ya. ¿Y cuál es un mensaje que usted le puede dar a los jóvenes? Porque el museo es importantísimo, valioso, ¿no? Sí, que venga a conocer la cultura paraguaya, que es hermosa y rica, que tiene que valorar porque vienen gente extranjero y vienen y no se quieren más ir por la belleza y la ricura de la cultura que tenemos en Paraguay. Que es triste que muchas veces los extranjeros vienen y le traen a los paraguayos. Así mismo. De esta sala franciscana y jesuita, ¿qué elemento a usted más le impactó, le atrae de todo esto que está acá? La imagen de la Piedad, que es de una sola madera. Ah, acá está. Sí. Es una preciosa imagen. Sí, de la Piedad. De la Piedad. Qué hermoso, ¿eh? Y aproximadamente dentro de esta colección acá hay materiales muy valiosos de esa época. Sí, las imágenes antiguas del jesuita y franciscano tienen un valor muy especial porque cuántos años ya que está y se mantiene. Sí. Y en este caso hay un costo por la entrada para sí, acá. 10.000 guaraníes. Cuando él terminó su museo, era sin fines de lucro. Sin fines. Y él atendía. Sí. Pero cuando falleció, venían extranjeros y le decía a mi mamá que ponga una alcancía que en los museos siempre se tiene que pagar. Así mismo. Y así fue, después ya pusimos un precio y ahora es 10.000 guaraníes. Excelente. ¿Podemos mirar un poco más? Sí. Acá tenemos las imágenes, que son imágenes de la crucifixión de Jesús. Son tallas muy importantes y acá inclusive la referencia a cada una de estas imágenes. Es un museo que tiene una documentación perfecta, importantísima. Yo creo que todos tenemos que conocer, y sobre todo yo en particular me dirijo a los estudiantes de guaraní, a los del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Peyuya Beco Ape, estaba Capiatape, Penguaje Aracatueteco, Baetu y Seiteja y Ponada, Pepe, tenía Oga Guazú, Yaguerecoa con Ape. Ape ya se cajina con Apica. Apica con ay tu ya, aremi, guare, imagina. A veces iba y tenían de Pepe se dice silletas mariposa. Está un armario que es este que vemos acá, ¿verdad? Estas son las silletas mariposas, las que están acá. El sillón nada más y nada menos que del padre Fidel Maíz. Está una reliquia, esto es algo tremendamente valioso, nada más y nada menos que la silla del padre Fidel Maíz. En fin, ustedes están viendo acá imágenes, obras preciosas, valiosas, una gran riqueza cultural que tiene la ciudad de Capiatá. Aquí en la entrada de Capiatá, kilómetro 21 hoy, antiguamente kilómetro 19, hoy kilómetro 21 de la ruta 2. Acá tenemos también un sector dedicado a las armas. Esto sería armas de la guerra de las 2 guerras que tuvo el Paraguay. Son Argentina, Brasil y Uruguay, y el otro contra Bolivia. La guerra grande y la guerra 70. Sí. Son armas de esa época. Sí. Y hay muchas armas también que son de los
bolivianos, de los argentinos, de los brasileros. Sí, acá Que tenemos se recuperó. Y ese una imagen del mariscal Francisco Solano que López. que hizo el señor Ramón Elías. Obra de don Ramón Sí. Elías. Qué Él lindo. pintaba también, tenía... Un artista Sí, todo de completo. alto nivel, Sí. un paraguayo fuera de serie, Sí. a quien todos tenemos que conocerlo. Así es que yo les invito a todos los que están viendo este material, gracias a la gentileza acá de la señora Elsa Lías, de este precioso lugar que tenemos que, en este caso, conocer y tenemos que valorar. Acá tenemos la imagen de un soldado excombatiente de la guerra del Chaco, también obra de don Ramón Elías. Te hago y pone interés ambas ella y a mí, ya está. Años de ella coña ne tameja anda y años de va igual sueten va en el por ambas yespeva va ya esa no mi bocado de purúa que mi ñona y no guasube. Acá están los sables, van a ver ustedes una riqueza tremenda, cada elemento, cada objeto con la ficha que describe el elemento que en este caso está presente acá en el Museo Mitológico Ramón Elías. Capiatá, la ciudad de los mitos. Así es que acá tenemos esta parte. Sí. Estamos en este lugar recorriendo este hermoso museo, que es el Museo Mitológico Ramón Elías en la ciudad de Capiatá. Y capturamos que Napeyú a Pejexamí, con ambas eguas suetella huerecoa con coñaneretame, con ave pejexata veina ya pepo, mi olla, con así más ya hexajangua, tiene pava luchaba y pejexaina con ave pejexa escuelas, ambas mías de Puruacue, y más guarejina con tenemos estos cuadros que, repito, son de la autoría de don Ramón Elías. Obra fabulosa. Ustedes ven acá todas estas obras que corresponden a la época colonial, ya sea franciscana o sea en este caso jesuita. Acá, de la mano, vimos esto justamente, todo esto acá vemos, por ejemplo, una colección de planchas. Allí vemos, por ejemplo, una balanza. Vemos acá los molinos. Tenemos acá una tradicional balanza que por muchos años se utilizaron en los almacenes. Ahí tenemos las romanas para hacer las medidas y pesos. Tenemos acá una serie, esta es una máquina de coser tan linda. Acá tenemos una lámpara. Nosotros sí, que llegamos a conocer. Acá tenemos un teléfono a magneto. Esto que ya prácticamente no existen, solamente podemos encontrar acá en el Museo Mitológico Ramón Elías, repito, acá, una vitrola, baja en ave, oye, purúa, pues está araña en dos jangados, paisa, guapura, hey, oga, pibe. Este es entonces un importante recorrido, en este caso mostrábamos las armas, acá una roldana, esto que era tradicional para extraer el agua de los pozos, está inclusive acá la piola, que tradicionalmente se utiliza para ese efecto. Puedo repetir, una olla de hierro, acá tiene olla júngina, y vimos acá las armas que en este caso se llegaron a usar, nos decía la señora Elsa, en ambas guerras. En la guerra del 70, acá una corneta, para ver, ya ve, mi señora y no estaba pejina. En fin, esta es una importante colección, valiosa colección que tenemos, repito, acá en la ciudad de Capiatá. Podemos hacer un momentito acá, una pausa, y vamos a volver para la siguiente parte. En este momento estamos ingresando a la parte central de lo que es el Museo Mitológico Ramón Elías, y seguimos con la orientación de la hija de don Ramón, la señora Elsa, quien amablemente hoy nos recibió y nos estuvo contando de esta riqueza, este tesoro que tiene Capiatá y que tiene el Paraguay. Ojalá más personas puedan llegar, conocer, valorar
y fortalecer este espacio tan valioso de la cultura de nuestro país. Ahora le vamos a pedir a la señora Elsa que nos comente un poco qué tenemos acá. Señora. Bueno, este es del Museo Mitológico Ramón Elías. Él fue el señor Ramón Elías, el fundador, el creador de todo el museo y los mitos. Esta es la imagen de don Ramón Elías aquí en el Museo Mitológico. Y bueno, empieza con la historia de Taú y Queraná. Sí. Taú era un espíritu maligno que se transformó en un hombre porque se enamoró de Queraná. Queraná en castellano quiere decir dormilona. Ella era la hija del cacique Marangatú. El papá de ella no quiso esa unión, entonces pelearon 7 días y 7 noches, ganando Taú al papá de Queraná. Entonces él dijo maldijo que de esa unión todos los hijos iban a nacer monstruos. Y tuvieron 7 hijos cada 7 meses. El primero, el Teyuyahuá, cabeza de perro, cuerpo de lagarto. Teyuyahuá, este es el primero de los hijos de Taú y Queraná. Si ustedes se fijan, esta es una imagen imponente. Tenemos que primer mito que estamos viendo acá. El segundo, el Moituní, cabeza de loro, cuerpo de víbora y patas de loro. Entonces, cabeza de loro, sí, cuerpo de víbora y patas de loro. Patas de loro. Este es el Moituní, sí. El segundo. El tercero, el Moñay. Este es el Moñay, el tercero. Una víbora gigantesca. Ahí estamos viendo el Moñay. Esto está en el Museo Mitológico Ramón Elías, en la ciudad de Capiatá, actualmente kilómetro 21. Que era el duende de los niños. Ah, acá está. Que cuando los niños no dormían la siesta, no le obedecían a papá y a mamá y no querían estudiar, dice que le llevaba con la varillita al monte. Pero si ellos se arrepentían, volvía otra vez a su casa. Muy bien. Entonces tenemos acá el cuarto. El quinto, el curupí. El curupí. Que era el duende de las chicas, que las chicas también que se portaban mal, le enrollaba con su órgano genital y lo llevaba también al monte y hasta que se arrepienten y vuelven a su casa. A su casa. Pero la mayoría de todos los mitos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Muy bien. El sexto, el Agaó, que era como una oveja parada con 2 patas nomás. Y el último, el Luisón, que de día era hombre y a la noche se iba al cementerio, se revolcaba por los muertos y se convertía en un perro lobo. Estos son las mitologías, y empieza la mitología guaraní con la historia de Taú y Queraná y los 7 hijos. ¿Y qué otras imágenes tenemos acá? Son individuales. Podemos ver, por ejemplo, este que está acá. Este es el Tupá, el dios de los guaraníes, que el árbol de la barra le costó para crear al mundo, el sol y la luna. Al lado tenemos. Este es el Malavisión. Malavisión. Era una chica que le mataron unos hombres en un puente, quedó su alma en pena. Entonces ella salía con forma de árbol, de humo, de mujer y lloraba, gritaba todo el tiempo hasta que vino un sacerdote, bendijo ese lugar y ella se salvó. Pero a la gente que hacen mal siempre aparece ella para que se arrepientan. Qué interesante. De este lado tenemos el Boyahuá, que tenía la cabeza del perro y aullaba, y el cuerpo de víbora. Cuerpo de víbora, cabeza de perro. ¿Sí? Sí. Este es el Payé, que era un hombre que hacía tanto daño en un pueblo y como la gente se cansó de lo que él hacía, entonces como el boomerang vos te da y te recibe, entonces él se fue corriendo. Él se subió en una canoa, en la canoa se convirtió en un huevo y él en un monstruo. Ahí está. Entonces, el Payé. Y de este lado nos sobran 2 imágenes más. Acá tenemos, primera esta. El Cabucora, el fantasma del bosque, que
se confundían la gente con árboles y lo que se iban a echar, él le aparecía para que corran y no hagan más eso. Y era un fantasma bueno. No causaba daño, No, cuidaba, protegía la naturaleza. Sí. Por eso Kaabú, fantasma. Kaabú quiere decir bosque y Cora, fantasma. Muy bien. ¿Y de este lado qué tenemos acá? Y este es el Yaguarú, Yaguarú. que quiere decir perro grande. Que según la leyenda que él vivía en la cueva de los mitos en Yaguarón y que de ahí apareció el nombre de Yaguarón. De Yaguarú a Yaguarón, perro grande. Qué interesante, señora. Sí. Hola. Estamos en el Museo Mitológico Ramón Elías en la ciudad de Capiatá, viendo los mitos que en este caso están alojados acá, obra del extraordinario artista paraguayo, hombre dedicado a la cultura, don Ramón Elías. Acá tenemos otra imagen dentro. El Plata de Ubú, Plata de Ubú. que según la leyenda, que Paraguay era un país, antes de la guerra, era un país riquísimo, lleno de joyas, de oro, de tesoros, y que para ir a pelear, ellos dejaban un cofre o un baúl enterrado los tesoros. Y según la leyenda, que con el correr del tiempo, el contacto del sol Sí. con el metal, aparecía un perro blanco sin cabeza, mostrando que ahí estaba el tesoro escondido. Qué interesante. Eso que vas a borrar, ¿verdad? Sí, no hay problema, está pero perfecto y se entiende. Acá no solo uno, de este lado. El famoso bombero. El último acá, Caraípo y Jareta, ¿se le dice? Exacto. Ah, Según aparecía en las casitas humildes a la noche y que vos sentías su presencia. Entonces, en el momento que él aparecía, tenías que dejarle tabaco, miel y caña. Y te cuidaba toda la casa, los animales. Pero un día le fallás, viene y suelta a los animales del corral, te tira piedritas o cocos sobre el techo, o le imita a pajaritos. De alguna manera le asusta a la persona que falla con él. O le toca al famoso perro que amaneció sin caminar, entonces decía, o coge ese bombero. Bombero. Gato o perro. Pero si después te cuidaba todo. Excelente, pero qué hermoso recorrido, señora. Nosotros de nuevo le felicitamos, señora Elsa, por este trabajo fabuloso que hoy en día usted está protegiendo y está promoviendo el desarrollo de la cultura aquí en la ciudad de Capiatá y en el Paraguay. Sí, porque esta es una obra que todo el mundo tiene que conocer. Entonces, nosotros queremos felicitarla por esto, y acá en esta parte tenemos las urnas funerarias. ¿sí? Funerarias, que este es otro. ¿Sí? Después está también el yugo que ponían por el cuello para utilizar el yugo con baldes y con las manos también utilizar. Y esta era la cama de ellos también, de un árbol que cortaban y quitaban la parte de adentro. Un trabajo artesanal tremendo, el que también quedó acá guardado en el museo, gracias al tesonero trabajo de don Ramón Elías. Por ejemplo, él recorrió el Chaco por todos los lugares para traer. Sí, acá por ejemplo están las muestras de arcos que él en su viaje por el Chaco llegó también a rescatar y que hoy día forman parte del Museo Mitológico Ramón Elías. De esta manera estuvimos acá. Queremos que la gente que nos ve, que nos escucha, pueda llegar a conocer este precioso sitio que se encuentra a la entrada de la ciudad de Capiatá, por la ruta PI 2, Mariscal Estigarribia, a la altura hoy del kilómetro 21, en el nuevo kilometraje, mano derecha sobre ruta Museo Mitológico Ramón Elías.